Muy buenas gente, hoy estoy grabando este video sobre el libro de física universitaria de Sears y Szymanski para mi servicio becario MAE. Yo soy Jorge Luis Muñoz Reyes y pues vamos a comenzar hoy con el capítulo 21, el tema de carga eléctrica y campo eléctrico. Tenemos estos temas que vemos aquí: carga eléctrica, conductores aislantes y cargas inducidas, ley de Coulomb, campo eléctrico y fuerzas eléctricas, cálculo de campos eléctricos y líneas de campo eléctrico. Bueno, pues para comenzar a adentrarnos en el campo de la electricidad, tenemos dos conceptos muy importantes que son la carga eléctrica y la electrostática. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un objeto está cargado? Pues en sí, pues todos los objetos tienen estas partículas que son protones, electrones, y cuando decimos que algo esté cargado, o sea, en general, pues prácticamente todas las cosas tienen una carga, solo que es igual entre la negativa y la positiva. Entonces, mutuamente, por así decirlo, se cancelan. Pero estos electrones, como saben, pues tienen una mayor movilidad que el protón, y hay momentos en los que de un cuerpo pierde o gana un electrón, y esto pues desbalancea el equilibrio de los que les decía, resultando en que esté o cargada negativamente o positivamente. Aquí tenemos pues estos ejemplos de lo que les decía. Aquí tenemos pues una varilla de plástico frotada con piel, y vemos que al frotarse esta queda cargada negativamente, o sea, gana electrones. También tenemos entre varillas de vidrio que se frotan con seda, y estas al frotarse quedan cargadas positivamente, es decir, perdieron electrones. Y pues aquí va lo que es la electrostática, que se refiere a la interacción que existe entre estos cuerpos cargados, y es algo bastante interesante, ya que si tú juntas una varilla cargada negativamente con otra cargada negativamente también, estas se van a repeler entre sí. O sea, al momento que tú acerques una, la otra se va a alejar. Lo mismo pasa con las cargadas positivamente. Si tú juntas una positiva con otra positiva, se van a alejar. Pero pues también está esto que está muy interesante, ya que si tú juntas una negativa con una positiva, es más, pues prácticamente no tienes que juntarlas tú, se atraen mutuamente. O sea, por así decirlo, están como buscando de nuevo un equilibrio, por así decirlo. Y tenemos pues los conductores aislantes y cargas inducidas. Pues, ¿qué es un conductor y qué es un aislante? Creo que es algo que solemos escuchar mucho. Pues también todos sabemos que los conductores son metales, o que por ejemplo un aislante es plástico, como aquí pues que tenemos un cable que para que no te destoques lo recubren con su hule, por así decirlo. Y entonces, bueno, ¿por qué ocurre de que los aislantes no transmiten electricidad mientras que los conductores sí? Pues bueno, nos lo podemos imaginar de una forma más como física si pensamos en que los conductores su, guardan su carga en la superficie. O sea, por ejemplo, ya al interactuar con otros cuerpos, lo primero que está pues es esta parte exterior donde aquí se está almacenando su carga. El cuerpo aislante, en cambio, lo guarda en el interior. Entonces no es tan fácil que, que pierda, o sea, que se cargue o que pierda carga. También está lo que es la carga por inducción. ¿Cómo sería la carga por inducción? También aquí tenemos el ejemplo de una esfera metálica y un soporte aislante. Eh, en general, si tú tienes supongamos que la carga estuviese, que la esfera estuviese cargada negativamente, y tú la acercas, eh, por ejemplo, aquí está una varilla. Ay, perdón, gente. Aquí está. Supongamos que le acercas una varilla con una carga positiva. Al momento que se toquen, si es conductor, como el ejemplo de aquí,
en ese momento va a pasar las cargas negativas al de carga positiva para equilibrarse. Entonces ahí quedarían descargadas. Tenemos lo que es también, no solo podemos como generar estos cambios en la carga por contacto directo, sino que también por esto que se llama inducción, donde puedes traer, por ejemplo, aquí una varilla negativa, y aunque esta esfera no tenía carga, tú al acercarlo, las cargas negativas se alejan por la presencia de estas cargas negativas. Entonces, pues aquí, como se ve en el diagrama, termina yéndose a la derecha. Y justo pasa lo contrario con las cargas positivas, que quedan desplazadas hacia la izquierda, hacia donde está esta varilla. Estas cargas negativas que están acá se van a quedar ahí porque pues no pueden ahí brincar, por así decirlo. Pero si nosotros conectásemos un alambre que lo lleve a tierra, pues estas cargas se irían y nos quedaríamos con esta esfera cargada positivamente, o sea, que perdió electrones, como mencionaba antes. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo podemos cuantificar, por así decirlo, o darnos una idea de la fuerza que estamos generando cuando estas cargas se atraen o se repelen? Bueno, pues esa es la famosa ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es proporcional a la carga es proporcional al producto de las cargas de un cuerpo y otro, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto que nos dice que si tú las alejas, esta fuerza pues obviamente va a ser menor, pero si estas cargas pues son de mayor magnitud, la fuerza también lo será. K aquí es una constante que se llama la constante eléctrica, que es aproximadamente 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb, o también se puede expresar así, que pues más adelante vamos a ver por qué se da esta expresión, porque aquí aparece en el pi, el famoso pi, y esto de acá es la permitividad eléctrica. Aquí pues yo creo que esto nos trae un recuerdo de lo que es la fuerza gravitacional, que hay hasta memes. Por ejemplo, aquí sale de que pues ya Coulomb copiándose de Newton. Y aquí, como lo decía, si tú tienes dos cargas positivas, estas se repelerán. O sea, cuando la razón que esté el valor absoluto aquí es porque en realidad, aunque sea de que carga positiva con carga negativa, eso nos daría una negativa, pero eso no significa que se estén repeliendo. De hecho, es prácticamente lo opuesto. En realidad, el signo lo vamos a estar dando a nosotros en este tipo de ejercicios. Aquí tenemos las cargas positivas y vemos que estas se repelen, mientras que una carga negativa con una positiva se acerca con la fuerza que estábamos mencionando. También tenemos lo que es la superposición de fuerzas, ya que por ejemplo si tenemos, imaginémonos que no está esta carga aquí. Entonces pues por esto, lo que vimos por ley de Coulomb, se acercarán esta hacia acá. Ahorita solo vamos a fijarnos en esta porque pues, uno también puede pensar que esta se va a ir hacia acá, pero ahorita pensamos solo en la de signo negativo. Aquí pues tú dirás, ¿qué dirección tomaría si tiene una fuerza hacia acá, pero pues también tiene una fuerza hacia acá? Pues en sí tomaría esta dirección. Por ejemplo, supongamos que estas son igual de cargadas, ¿no? Tomaría esta dirección, que pues la podemos sacar con trigonometría. Sería utilizaríamos lo que es la tangente, ya que la tangente de un ángulo es igual al cateto
opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo sabríamos pues este ángulo de aquí? Simplemente despejamos y nos da que el ángulo es igual a la tangente a la -1 de... Aquí los catetos son nuestras fuerzas y tendríamos una fuerza sobre la otra. Por ejemplo, aquí el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este. O si queremos el ángulo de acá, que si son de la misma carga será el mismo, tendremos pues este como cateto opuesto y este como cateto adyacente. En caso de que esta fuese, por así decirlo, como el doble, sería un cálculo un poquito más difícil, puesto que al ser mayor esta fuerza de acá y esta menor, no se genera como esta asimetría, y pues tendríamos un vector un poquito más atraído hacia acá. También, aparte de fuerzas que se suman, tenemos que las fuerzas se pueden cancelar. Por ejemplo, esta partícula de en medio tendría una carga que lo mueve hacia acá y otra carga que lo mueve hacia acá. Otra vez supongamos que tienen la misma carga ambas partículas negativas, pues aquí tú dirás un vector hacia acá, un vector hacia acá. ¿Cómo se suman? Si ambos tienen la magnitud, pues simplemente se cancelan y esta partícula va a estar quieta. Aquí pues les traigo un ejemplo un poquito más como para mover el lápiz. Si quieren pueden intentarlo, solo que pues no es necesario, lo voy a explicar en un momento. Aquí tenemos dos cargas que son la 3 y la 1, ambas con 5 microcoulomb, que micro es este de 5. Bueno, o sea, en este caso el 5 viene de aquí, pero el micro se refiere a por 10 elevado a la -6 y la unidad que es coulomb. Entonces ya aquí también tenemos que la carga 2 es -2 microcoulomb, la distancia es 0.1 metros y pues, tenemos nuestra constante, que es constante. Entonces aquí tenemos cuál es la fuerza sobre Q3. Q3 es este de acá. Y pues ya podemos empezar a imaginárnoslo un poquito, porque, ¿qué decíamos? Esta negativa, esta positiva, se van a atraer, pero esta positiva y esta positiva se van a repeler. Entonces, aquí tenemos estas dos fuerzas y podemos calcular cada una. La fuerza 2 con la... Bueno, aquí yo utilizo lo que es el nombre, el índice de la carga para denominar la fuerza. La fuerza 2, 3 me refiero a la 2 hacia la 3, que aquí sería pues la constante que tenemos, la carga de la 2, la carga de la 3 y la distancia que hay entre estas dos, que es A. Ya lo resolvemos y nos queda menos 9 newtons, que les digo, en realidad al menos no le hagan mucho caso. Tú dirás, no, pero el menos está bien porque va en esta dirección. Y esto es, por así decirlo, negativo si lo pusieses en un plano cartesiano, ¿no? Pero pues también podemos tener acá otro caso. Imaginémonos, esto no es del problema, pero si tuviésemos, ay, qué feo me salió. Si tuviésemos un electrón acá, nos generaría una fuerza hacia acá y igual nos saldría negativa. Entonces, pues el signo en realidad se lo vamos a estar dando nosotros con cómo veamos hacia dónde se mueven. Lo máximo que nos dice es que si es negativo es una atracción y si es positivo es una... lo está repeliendo, por así decirlo. Aquí sacamos la fuerza de la 1 a la 3 y ya nos da esta magnitud de 11.24, que como les decía es positivo, entonces pues confirmamos que lo está alejando. Aquí ya podemos construir nuestro diagrama.
Y pues aunque tú digas cómo sumo este vector que está en diagonal y este vector que está en horizontal, pues simplemente descomponemos a sus a sus componentes, perdón por ser tan redundante, pero pues como esta tiene una parte hacia arriba y una parte hacia la derecha para formar esta diagonal, podemos descomponerlo en estos vectores que uno tiene pues qué tanto de este vector está hacia la derecha y qué tanto está hacia arriba. Ok, entonces aquí vemos que esta fuerza lo está llevando hacia acá, esta fuerza lo está trayendo hacia el lado contrario. Entonces ahí es lo que le digo de los signos. ¿Qué va a pasar? Se van a restar. Entonces aquí tenemos que la fuerza en X va a ser el componente en X de la fuerza de 1 a 3 y el negativo de la fuerza completa de 2 a 3. Porque ¿por qué uso negativo este de acá? Porque pues lo está trayendo hacia la izquierda. Y la fuerza en Y, no hay nada más aquí que cause una fuerza vertical más que este vector. Entonces pues lo que nos dé este componente directamente va a ser la fuerza que va a sentir hacia arriba. Sacamos aquí la fuerza del 1 al 3, que es el coseno del ángulo. Aquí es una figura muy simple, es un cuadrado perfecto. Y pues sabemos que el cuadrado perfecto aquí tiene un ángulo de 90 grados. Y esto pues al partirlo a la mitad para formar esta diagonal nos da un ángulo de 45 grados. Entonces pues ya nos queda esta magnitud de acá. El vector que teníamos antes multiplicado por el coseno de 45 que nos da 7.95 newtons. Hacemos lo mismo con el componente vertical. Ahora en lugar de coseno, acordémonos pues que coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, mientras que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí pues tenemos ya nuestros catetos de este triángulo, y el que está opuesto al ángulo de acá, o sea, podemos hacer pues esta línea y vemos que es el vertical. Entonces al multiplicarlo por el valor de la hipotenusa, que es todo el vector original que tenemos, pues ya nos dará el cateto opuesto, que es lo que buscamos. Ya hacemos esta operación y nos queda... pues acordémonos que este es un cuadrado, entonces pues tenemos un ángulo de 45 grados. Y pues el seno y el coseno de 45 es idéntico. Entonces ambas magnitudes ven que nos sale iguales. Ok, entonces a la fuerza en X, como decíamos, le restamos y nos va a quedar que hay un vector apuntando hacia acá con una magnitud de 1.04 newtons, y el vector horizontal sigue siendo, perdón, el vector vertical sigue siendo 7.95 newtons. Entonces ya si lo queremos representar en sus componentes como un arreglo, por así decirlo, tenemos pues esta notación de I y J. Y ya si queremos sacar su magnitud usamos el famosísimo teorema de Pitágoras, que es... No sé por qué escribí B en lugar de A primero, pero pues da lo mismo en realidad. Ya tenemos esta suma de los cuadrados de los catetos y ya nos da la fuerza. Y el ángulo, ¿cómo lo sacamos? Pues como habíamos mencionado antes, con la tangente inversa, dividiendo pues nuestros catetos, y ya tenemos un ángulo de menos 7.45, que si se acuerdan, cuando una tangente nos da un ángulo negativo,
pues en lugar de ir subiendo por acá, lo hacemos del otro lado. En realidad pues esto ya es un poquito de interpretación. Y aquí tenemos ya nuestro nuevo vector con nuestros componentes y el ángulo que nos daba. Ahora pasamos, pues ya con lo que vimos ahorita se les va a hacer muy simple lo que es el campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. Es simplemente la fuerza eléctrica dividido entre la carga, entre la segunda carga. O sea, pues ven que tenemos la fórmula del campo, de la fuerza eléctrica, perdón. Pues simplemente aquí tenemos, esta sería como la fuerza de 1 a 2. Ay, perdón, me salió muy feo eso. La fuerza de 1 a 2. Entonces, si queremos encontrar el campo eléctrico de la carga 1, pues simplemente dividimos entre lo que es la carga 2, porque pues la propiedad de la carga 2 pues obviamente le pertenece a la carga 2. Es esta nada más, esta formulita de aquí. Esto pues tú dirás, ¿para qué nos sirve si como tal ya no conocemos una fuerza o nada? Pues en realidad nos serviría más o menos como para imaginarnos el poder de atracción o repelencia, no sé cómo se diga, que puede llegar a tener una partícula independientemente de la que se presente. Por ejemplo, si tenemos un campo eléctrico, vamos a ponerle así como de 10 Newton Coulomb, que esa es la unidad en la que se quedó. Tú dices, si tengo una carga de magnitud X, pues va a recibir este efecto, y si tengo una carga de dos veces esa, sería pues el doble del efecto. O sea, más que nada nos sirve como para hacerlo un poco más general. Espero estarme explicando bien. Y pues aquí lo vemos un poquito más visual. Tenemos que esta fuerza pues son con la que se están alejando ambas. Y cuando simplemente quitamos, por así decirlo, esta carga y nos queda este espacio. Y ahora es lo que es el campo eléctrico, es cómo actuaría, nos dice cómo actuaría o cómo se comportaría una carga de estar aquí. Y ya si esta fuese negativa, si aquí fuese negativa, pues sabemos que iría para hacia acá. ¿Ok? ¿Y cómo representamos lo que es el campo eléctrico? Pues para lo que son las cargas positivas nos imaginamos unos vectores saliendo, y para lo que es las cargas negativas nos imaginamos unos vectores entrando hacia nuestra carga puntual. El cálculo de campos eléctricos, pues aquí en realidad es prácticamente lo que les mencionaba. Tenemos este vector, o sea, como aquí ya no tenemos lo que son si va a atraer o repeler, pues en realidad solo tenemos que imaginarnos que siguen siendo contrarias. O sea, aunque ya no haya nada aquí, supongamos que esta fuese positiva, este se alejaría y este la atraería. Pero ahora imaginémonos que son negativas. Este la atraería y este la repelería. O sea, aunque es opuesto, sigue habiendo esta relación de que lo que haga este, lo contrarresta este. Ya sea atracción o alejamiento. Entonces pues ya tenemos aquí el cálculo, que es la constante. El campo eléctrico 1 es el que ejerce la carga 1. Aquí tenemos la constante, nuestra carga, que es la del ejemplo anterior, de la distancia, ya nos da esta magnitud.
En la carga, en el campo eléctrico de la carga 3, pues también tenemos esto que está aquí. Y el campo eléctrico de la carga 2 es negativo desde el punto de vista de las cargas positivas. Entonces pues ocurre lo que le decía aquí. Este de acá lo atrae de esta forma. Si quieren lo escribo con este azul un poquito más clarito. Y pues estos van a restarle a lo que son estos azules, que son los del negativo, le van a restar a lo que es los rojos del positivo. Entonces hacemos nuestra sumatoria de fuerzas como en el ejemplo anterior. Y ya aquí nos va a quedar estos componentes. Los sacamos igual, idéntico, el proceso es el mismo. Si quieren lo hago un poquito más grande para que lo puedan checar. Y ya nos termina dando este vector resultante, que sigue teniendo la dirección de estas de aquí, ya que son pues las que tenían la mayor carga, pero sí perdió una pequeña parte, o sea, no es igual de fuerte, aunque sigue siendo hacia acá, no es igual de fuerte que si no estuviese la carga de aquí. Ahora un ejemplo un poquito más complicado, tenemos este problemilla de aquí. Un aro de radio A porta una carga total positiva distribuida uniformemente. Calcula el campo eléctrico debido al anillo en un punto P que se encuentra a una distancia X de su centro, a lo largo del eje perpendicular al plano del anillo. Pues aquí, ¿qué va a pasar? Aquí nos está dando... Nos podemos imaginar que cada pedacito, o sea el diferencial, cada pedacito minúsculo del aro va a estar causando pues un campo eléctrico sobre este punto. ¿Y cómo sacamos el total? Pues simplemente sería una integral. Aquí está fácil porque al ser un círculo son igual de lejanas, entonces no tenemos que variar R, porque pues si está centrado hacia acá, todas las partes del círculo están igual de lejos para hacen esta figura cónica. Pero también quiero que nos demos cuenta de algo. A ver si puedo quitar esto. Ok. Bueno, pues aquí concentrémonos en esta fuerza de acá. Es que cada pedazo de el aro va a causar una fuerza que tiene dos componentes, uno vertical y otro horizontal. Y ahora quiero que nos imaginemos la posición contraria a la que teníamos, que esto va a causar también un vector diagonal, pero ocurre esto de acá. Este vector y este vector son de igual magnitud y dirección, pero este vector y este vector son de igual magnitud pero sentido opuesto. Entonces al momento de que los sumemos, estos se van a cancelar y van a desaparecer. Entonces, como es un círculo simétrico, cada pedazo va a generar una fuerza que se va a cancelar en un componente, en su componente vertical, y solo tendremos la horizontal. ¿Con qué representamos la fuerza, perdón, el componente horizontal? Pues nos acordamos que era con el coseno. Aquí ya tenemos el ejemplo, que el campo eléctrico sería, aquí en lugar de ya una carga como tal, ponemos lo que es el diferencial de la carga. Y ya entonces podemos seguir avanzando con este ejemplo. Tenemos esta altura, por así decirlo, y esta distancia que usamos teorema de Pitágoras y nos da
la distancia total, la hipotenusa. Y pues como es raíz cuadrada y aquí lo elevamos al cuadrado, pues nos queda pues ya el término un poquito más simple sin el cuadrado. Y como decíamos, queremos el puro componente horizontal. Y el coseno, ¿a qué equivale un coseno? Para no meternos mucho en temas de ángulos y todo, aquí lo podemos simplificar muy fácil, porque nos acordamos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuál es nuestro cateto adyacente? ¿Cuál es nuestra hipotenusa? Pues es el cateto adyacente es X y la hipotenusa es R. Como lo vemos, pues aquí abajo ya quedó multiplicado por X sobre R. Ya esto nos da... Cambiamos R a lo que era la raíz cuadrada. Y como tenemos un valor, vamos a decir Z, ¿no? Z elevado a la 1 por Z elevado a la 1 medio. Nos acordamos que podemos sumar sus potencias y nos quedaría Z elevado a los 3 medios, que es justo lo que pasa acá abajo. Ya aquí queda pues ya en su forma mucho más simplificado. Y aquí nos está el enunciado, nos menciona que la carga está distribuida uniformemente. O sea, cada pedacito tiene la misma carga. Entonces, al no variar, simplemente podemos sacar todo de la expresión y ya integrarlo aquí es muy fácil. Nos queda la integral de la diferencial de la carga, pues es la carga total que tenga este aro. Ya nos queda esta expresión. Ok. Y ya el último tema es líneas de campo eléctrico, que es un poquito, ya lo hemos visto, no hay que profundizar mucho, pero pues si ponemos un punto aquí en esta partícula positiva, el campo eléctrico que va a percibir va a ser ya directamente paralelo aquí como se está representando, ¿no? A estas líneas rectas que salen. Lo mismo pasa con los negativos, solo que hacia adentro, pero pues este no es una carga negativa. Y si tenemos, ¿qué ocurre cuando tenemos una positiva y una negativa? Pues bueno, podemos empezar, si quieren, dibujándolo aquí. Imaginemos esta negativa y esta negativa, como son sus vectores, son hacia adentro. Entonces podemos decir que cuando ven que son justo, si pones las flechas se sobreponen. Bueno, aquí no sucede tan bonito, pero pues es prácticamente como que encaja lo que es la punta de la flecha con que aquí está saliendo y aquí está entrando. Pues cuando sucede esto podemos decir que es una atracción. Si fuese una carga positiva, sus flechas salen en una oposición. Y aquí, pues cuando choca flecha y flecha, podemos decir que es que se están alejando. Perdón que no sepa cómo se dice eso. Y lo mismo pasa con negativo y negativo. Este va a tener una flecha hacia adentro y este también. Entonces pues no se completa, por así decirlo, la figura. Es algo, siento que sí no lo podemos imaginar. ¿Y qué ocurre? Pues aquí ven que no es perfectamente pues paralelo, como yo les estaba diciendo. O sea, no es perfectamente recto. Se genera esa como curva. Pero entonces tenemos un dipolo, o sea, dos cargas iguales pero de signo negativo. Se genera este tipo de figura como ven aquí. Y aquí nos están poniendo el ejemplo de que ahora lo que son en cualquier punto del campo eléctrico,
este tendrá una dirección tangencial a las líneas de campo eléctrico. Entonces, si tú tienes un punto aquí, vamos a ponerle P, el campo eléctrico iría tangencial, que tangencial es prácticamente que si tú tienes una curva, una recta como que pase tocando cierta parte de la curva. Entonces aquí ocurre lo que les decía. El campo eléctrico se daría en forma tangencial, aunque esto no necesariamente significa su trayectoria. Y ya si colocas como les decía, dos cargas iguales, sucede esto. Pues aquí el campo eléctrico pues seguiría esta dirección, o en casos como este, por ejemplo, sigue así. Y pues ya en sí este sería el capítulo 21. Espero que haya quedado claro. Y pues los veo en la siguiente parte con el capítulo 22.